La romántica Habana, ciudad símbolo de la revolución y fascinante metrópolis tropical, mira hoy hacia un futuro de desarrollo turístico especialmente respetuoso con las tradiciones y con el medio ambiente. En la costa septentrional de la isla, el paseo marítimo del Malecón, cerrado por fortificaciones del siglo XVI, muestra en una sucesión de contrastes pintorescas casas coloniales y modernos rascacielos. La Habana Vieja se asoma al canal del puerto. A su lado se encuentra el barrio de La Habana Centro, delimitado por el paseo del Malecón. Al oeste se halla el barrio del Vedado, inspirado en los barrios residenciales norteamericanos. El antiguo Palacio Presidencial es el grandioso símbolo del poder en la isla. El Capitolio Nacional, punto neurálgico de La Habana Centro, destaca en el paisaje de la ciudad por sus dimensiones y por su altísima cúpula. En el corazón de La Habana Vieja visitamos la catedral, el mayor testimonio de la época colonial española. La antigua capital del Caribe ha invertido sus mejores recursos en la infancia. Y los primeros que se nos acercan en nuestra visita son precisamente los niños cubanos que encontramos en el patio de una escuela. La canción del bongo. La población de la isla es blanca en sus 2/3 partes, siendo negra o mestiza el resto. Pero desde la infancia, la cultura cubana enseña a respetar la diversidad y a convivir pacíficamente. Pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco que bailen el mismo son. Cueripardos y almiprieto, más de sangre que de sol. Pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. En esta tierra mulata, de africanos y español, Santa Bárbara de un lado y del otro lado, Chango. El castillo de los Tres Reyes del Morro protege desde hace 4 siglos la entrada del puerto. Desde la legendaria batería de los 12 apóstoles, cada tarde se dispara un cañonazo para recordar las guerras del siglo XVIII. ¡Alto! ¡Ven! ¡Izquierda! ¿Qué? ¡Ángel! ¡Arma! Esta fortaleza, que había hecho inexpugnable La Habana, se construyó en el siglo XVI para defenderse de los frecuentes y desastrosos ataques de los corsarios y de los bucaneros que devastaban el Caribe. ¡Fuego! Cuba era entonces la floreciente base de la expansión colonial española. En los 2 siglos siguientes su prosperidad creció gracias a las plantaciones de caña de azúcar, en las cuales trabajaban esclavos provenientes de África. La Habana representaba así un interesante botín. Fue por ello que se hizo necesaria la construcción de una serie imponente de fuertes y murallas. La imagen del Che Guevara, el médico argentino que se unió a Fidel Castro durante la revolución de mediados del siglo XX, se puede ver por todas las paredes de la ciudad. El movimiento de los barbudos, los revolucionarios que bajaron de las montañas guiados por Fidel Castro,
implicó bien pronto a todo el país y en enero de 1959 el dictador Batista se vio obligado a huir. Desde entonces, el nuevo gobierno de Fidel Castro asumió formas cada vez más revolucionarias, consiguiendo grandes éxitos en el campo de la enseñanza y de la sanidad, pero rompiendo también las relaciones con Estados Unidos, con los consiguientes daños para la economía cubana. Desde el balcón del Palacio Presidencial, residencia de Batista, Fidel Castro anunció la victoria de la Revolución cubana. Desde el Castillo de la Punta se recorre la calle Tacón a lo largo del Parque de los Mártires, hasta llegar a la plaza del siglo XVIII, donde se encuentra la catedral junto a antiguos edificios porticados. Sin recursos que destinar a nuevas edificaciones, la ciudad se ha limitado a conservar los elegantes barrios barrocos de la época colonial. Desde hace algún tiempo se han empezado cuidadosas obras de restauración de los edificios históricos y de sus patios interiores. Un ejemplo de ello es esta bonita galería de arte. La Catedral de San Cristóbal del siglo XVIII es el principal monumento religioso de La Habana. Construida en estilo barroco e inspirada en las grandes iglesias romanas de Borromini, posee una fachada curva enmarcada por dos sobrios campanarios asimétricos. El edificio se encuentra en la principal plaza histórica de La Habana, la Plaza de la Catedral. A su lado hay un monasterio, en cuyo interior se encuentra un jardín de plantas tropicales. En el campanario de la derecha hay una gran campana de 7 toneladas de peso. La iglesia fue construida a mediados del siglo XVIII por los jesuitas, que fueron expulsados poco después de terminar la obra, acusados de querer abolir la esclavitud. A lo largo de todo el siglo XVIII, en la catedral se conservaron los restos de Cristóbal Colón. Desde el Castillo de la Real Fuerza nos dirigimos hacia la Plaza de Armas. Recorremos después la calle Obispo, una de las calles más concurridas de la capital, rica en pintorescos edificios de los siglos XVIII y XIX. En La Habana se halla una de las más antiguas fortalezas del continente americano, el Castillo de la Real Fuerza, que conserva en una de sus torres el símbolo de la ciudad, la estatua de la Giraldilla, que representa a una mujer llevando una cruz que hace de veleta. La fortaleza, que por un lado domina la Plaza de Armas y por el otro mira hacia la entrada del puerto, ha sido transformada en museo y acoge exposiciones de arte contemporáneo. En la Plaza de Armas se encuentra el edificio barroco más bonito de La Habana, el Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo Histórico de la ciudad. En su patio destaca una estatua de Cristóbal Colón, el primer europeo que llegó a la isla. Yo quiero saber dónde son los cantantes, que lo encuentro muy elegante. Yo quiero conocer con sus
trova palpitante que me la quiero aprender. En las calles de La Habana, el tiempo parece haberse parado. El atractivo de los viejos coches americanos de los años 50 está en armonía con los interiores de los bares famosos, inmutables desde tiempos de Batista. El Floridita es el más célebre de todos. Su fama va unida al daiquiri, el cóctel a base de ron, limón, azúcar y hielo triturado, descrito en las narraciones de Hemingway, un asiduo de los bares cubanos. Después de haber visitado la iglesia de San Francisco de Asís, recorremos la calle Oficios y luego la calle Muralla, que desemboca en la Plaza Vieja. La calle Cuba nos lleva al convento de Santa Clara y a la iglesia del Espíritu Santo. Junto al viejo puerto se encuentra la antigua iglesia de San Francisco de Asís, reconstruida en el siglo XVIII en estilo barroco. En el centro de la plaza destaca la Fuente de los Leones. En la iglesia de San Francisco de Asís se puede asistir a conciertos de música clásica de prestigio internacional. La Plaza Vieja, delimitada por elegantes edificios porticados, es una de las más antiguas de La Habana. En el pasado, aquí se celebraban las subastas de esclavos y luego se convirtió en el principal mercado de la ciudad. Hoy, transformada en zona peatonal, es del dominio de los niños que la utilizan como escenario de sus juegos. En el espeso tejido urbano de la ciudad destaca uno de los símbolos de la Cuba de la diversión y la música, la Bodeguita del Medio. En este bar se creó un cóctel destinado a hacerse famoso, el mojito, a base de ron, zumo de limón y soda, servido con una ramita de menta. En las paredes hay autógrafos de famosos y retratos de estrellas de Hollywood de los años 30 y 50 del siglo pasado. Un elemento característico de las casas y de los edificios cubanos son las ventanas en forma de arco con cristales de colores, cuya función es la de filtrar la luz solar. El tipo más común es el de medio punto, en forma de arco completo de 180 grados. Desde el Castillo de la Punta se atraviesa el Parque de los Mártires, llegando al Museo de la Revolución. Recorriendo la calle Zulueta se encuentra el Museo Nacional de Bellas Artes. Eran dos amigos, tomaban iguales, pero al separarse... Estos barrios están hoy en fase de restauración gracias a la ayuda de la UNESCO, que los ha designado Patrimonio de la Humanidad. Eran dos amigos,
Del lado de la bahía los delimita el Malecón, el espectacular paseo marítimo que parte del Castillo de la Punta y llega al Verado. Él no era cobarde, les dijo, me pagan o van presos ya. Se formó la bronca, ¡qué bronca! Con el campinero, se dieron piñazos. En el Malecón y en la rampa, que lo cruza perpendicularmente, se encuentran grandes hoteles, famosos locales nocturnos y muchos bares y tabernas llenos de música y alegría. Privaron de la libertad. Cuando el mar está movido y llegan olas espectaculares a la playa, los salpicones alcanzan al Malecón, provocando la diversión de los cubanos, que animan así sus paseos con duchas refrescantes. El antiguo Palacio Presidencial es el monumento más famoso y visitado de Cuba. La fachada del edificio, decorada con pórticos, altísimos ventanales y elegantes torrecillas angulares, está cubierta por una imponente cúpula, símbolo de la República Cubana. La historia de la isla en el siglo XX está ampliamente ilustrada en el magnífico interior del Palacio Presidencial, decorado hace un siglo por la célebre Casa Tiffany de Nueva York. Los relucientes cromados de los coches de época contribuyen a recrear el ambiente de la Cuba exótica de mediados del siglo pasado, que inspiró las novelas de Graham Greene y numerosas películas de Hollywood. Los cubanos son unos de los mejores jugadores de béisbol del mundo. Cuba está en el primer lugar de América Latina en cuanto a éxitos deportivos, como resultado de la gran inversión que ha hecho el país en la juventud. El béisbol es el deporte nacional de los cubanos. En La Habana, los partidos se celebran en el Estadio Latinoamericano, situado junto a la Plaza de la Revolución. También se ha hecho una gran inversión pública en la educación universitaria, estableciendo así las bases para un futuro desarrollo económico del país. La universidad, de estilo neoclásico, se encuentra en un extremo del barrio del Centro del siglo XIX. La Escuela Nacional de Gimnasia, orgullo de la República, prepara a los futuros atletas en su bellísima sede del siglo XIX.
Todos los gobiernos revolucionarios del mundo han invertido ampliamente en la formación de sus atletas por razones de prestigio internacional y de orgullo patriótico. En el caso de Cuba hay algo más. En estos salones, que en el pasado vieron la celebración del lujo de los grandes propietarios terratenientes, se asiste hoy al entrenamiento de deportistas campeones, los nuevos ídolos de la sociedad. Y como es natural, los resultados del equipo de atletismo de Cuba son muy brillantes. El Paseo de Martí, que recorre los grandes edificios públicos de la ciudad, nos conduce hasta el Parque Central y al Gran Teatro García Lorca. Muy cerca encontramos el monumental Capitolio Nacional, hoy transformado en museo. Desde el Paseo Marítimo nos dirigimos hacia el principio del Paseo de Martí, antiguamente llamado Paseo del Prado, una amplia avenida construida en el siglo XVIII y que enseguida se convirtió en el paseo más concurrido de La Habana. La celebérrima canción Guajira Guantanamera, basada en un texto del poeta José Martí, está dedicada a una niña de Guantánamo, provincia del extremo oriental de Cuba, en cuya costa se encuentra la base militar estadounidense. José Martí es el héroe nacional cubano que guió la revolución de 1895 contra España. A él está dedicado un grandioso monumento situado en el Parque Central, allí donde empieza el Paseo de Martí. El Ballet Nacional de Cuba, fundado y dirigido por Alicia Alonso, posee una fama mundial. La compañía del ballet actúa en el Teatro García Lorca, elegante edificio neobarroco de 1915 que alberga también la Ópera Nacional. En este teatro, uno de los más bonitos y famosos del mundo, han cantado célebres artistas como Enrico Caruso y Beniamino Gigli. El Capitolio Nacional, inaugurado en 1929 como sede del Parlamento, es una copia exacta del Capitolio de Washington. La enorme construcción de mármol blanco está precedida por una escalinata que conduce a un majestuoso pórtico. Corona el edificio la alta cúpula que descansa sobre una base cilíndrica abierta por una columnata. Actualmente, el Capitolio alberga el Museo de Ciencias Naturales y la Academia de Ciencias de Cuba. La novela El viejo y el mar, que explica la épica lucha de un hombre con su suerte, evoca una moderna forma de heroísmo que posee el atractivo de los mitos de la antigüedad.
En la voluntad del hombre que se desafía a sí mismo y a la naturaleza, los lectores de todo el mundo han reconocido y apreciado la misma determinación con la cual Ernest Hemingway afrontó la vida y se dedicó a la creación literaria. Y es precisamente aquí donde el escritor norteamericano pasó sus últimos años. Su casa, en las afueras de La Habana, es hoy un museo en el cual se exponen trofeos, armas y fotografías del escritor, que se convirtió en un mito para los mismos cubanos. El Hotel Nacional de Cuba es el más famoso de los hoteles del Vedado, el barrio moderno de La Habana. Junto a él se suceden a lo largo de la costa los legendarios hoteles y locales nocturnos que hicieron apasionante la vida de la ciudad en los años 30, 40 y 50 del siglo XX. La Habana Vieja posee prestigiosos hoteles con encanto, albergados en espléndidos edificios del siglo XIX y de principios del XX. Los ritmos africanos y la música española han dado origen a las típicas músicas caribeñas de Cuba. En la isla han nacido el mambo, el cha-cha-cha, el bolero y la rumba. Una de las clásicas atracciones nocturnas es el espectáculo de música y baile del Tropicana, el más lujoso y famoso cabaret de La Habana. En la provincia de Pinar del Río, al oeste de la capital, se encuentra la mayor reserva forestal protegida de la isla. Situada a solo 50 kilómetros de La Habana, la Sierra del Rosario conserva numerosas especies vegetales únicas en el mundo y da cobijo a 90 especies de aves. La provincia, en especial en la zona de Vuelta Abajo y en el Valle de Viñales, se conoce por sus plantaciones de tabaco. Con las fragantes hojas cultivadas en el Gran Valle se fabrican los aromáticos cigarros cubanos, muy apreciados por los entendidos de todo el mundo. Al final de la llamada Vía Bianca, a casi 150 kilómetros al este de La Habana, se llega a Varadero, la playa más famosa y concurrida de Cuba.
A lo largo de la playa, de finísima arena blanca, se suceden enormes hoteles con piscina y grandes casas rodeadas de verde. La fama de Varadero empezó en los años 30 del siglo XX, después de una operación inmobiliaria que promovió el millonario norteamericano DuPont. Varadero se sucede sobre una estrecha península del Golfo de México, que gracias a su forma y a la presencia de una amplia bahía protegida, constituye un excelente lugar para practicar cualquier tipo de deporte acuático, desde el surf hasta la vela. Los turistas procedentes de todo el mundo optan por la costa norte de Cuba, atraídos por la belleza de sus lugares, por su clima y por la calurosa acogida que reciben. Sorprende agradablemente la poca gente que hay en las playas, a pesar de los 2,5 millones de habitantes de La Habana y de las casi 10 millones de personas que pueblan la isla. Cuba es un paraíso tanto para la pesca de altura como para el submarinismo, y no faltan emocionantes encuentros con los gigantes del océano. Playas, puestas de sol, soledad, acordes de guitarra, todos los clásicos ingredientes de unas románticas vacaciones junto al mar. Y además, un toque de exotismo y la emoción de descubrir una cultura viva y sorprendente. Además de la belleza de su naturaleza, Cuba ofrece al visitante el atractivo de sus monumentos y centros históricos, así como la fascinación de una revolución transformada en mito.